Hola a todos, mi nombre es Daisy Clemente de Congregación Nuevo Comienzo, New Beginning en El Paso, Texas. Saludos a todos los que nos escuchan en este día. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de 10 pasos hacia Cristo, viaje al corazón de Dios. Y vamos a estudiar conociendo a Dios a través de su palabra de Jimmy Evans. No importa que una persona que se convierte a Cristo nunca haya leído la Biblia. Lo importante es saberlos guiar para que lean la palabra de una manera fácil de entender y que los ministre como nuevos convertidos, nacidos de nuevo. Por ejemplo, guiándolos a leer el Evangelio de Juan y el libro de los Salmos. Concerniente al bautismo en el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu la que realmente nos ayuda a comprender lo que leemos en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien inspiró a los autores de la Biblia, así que cada vez que leas la Biblia, tú deberías confiar en Él para la comprensión y la guianza de la palabra. Recuerda que Él les dijo que el Espíritu de verdad y Jesús prometió que Él nos guiaría a toda verdad. La Biblia es la palabra de Dios y es la esencia y la norma de toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Ahora que tú eres un creyente en Cristo, es esencial que tú construyas una disciplina diaria en tu vida para leer la palabra de Dios. Leyendo la Biblia solo 15 o 20 minutos diarios, tú puedes aprender la palabra de Dios a la vez que permites que la palabra te ministre y te dé esa fuerza, poder y autoridad para que tú vivas para Cristo. En resumen, como discípulo de Jesús, tú tienes que conocer su palabra. Y para hacer esto tienes que disciplinarte diariamente para leerla por tu cuenta, leyendo y conociendo la palabra de Dios, la Biblia. Es esencial en construir una relación con el Señor y aprendiendo cómo vivir con Él. Lo que hace la palabra por nosotros. Habiendo dicho todo esto acerca de la disciplina en la lectura bíblica, permítame ahora explicarles lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas y por qué la lectura bíblica es una práctica crucial. La palabra de Dios renueva nuestras mentes para pensar como debemos de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos de nosotros entendemos que hay dos aspectos esenciales que trabajan juntos para hacer que una computadora haga lo que hace. Equipo duro, hardware, y la información, software. Y es igual de cierto con los seres humanos. Hemos sido equipados por Dios con un increíble equipo duro, hardware, que se llama cerebro. Sin embargo, tenemos serios problemas en cuanto a la información del software. En el principio, Dios programó a Adán y a Eva con su palabra. Consecuentemente, ellos fueron preparados para vivir para Dios y superarse en todo lo que ellos hicieron. La vida era buena, eso es, hasta que un día la serpiente se deslizó en el huerto del Edén y por primera vez habló con sus primeras palabras con la raza humana.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Fíjese que las primeras palabras del diablo a la raza humana fueron una acusación en contra de Dios y su palabra. El diablo sabe que no puede vencernos a menos que nos desarme primero. Por lo tanto, su incesante misión es mantenernos ignorantes de la palabra de Dios. Y si sabemos la palabra de Dios, se asegura que no la practiquemos. Desgraciadamente, Adán y Eva sucumbieron ante las habilidades engañosas del diablo y un virus fue descargado a sus unidades de disco duro del hardware, del hard drive. Ahora, con una programación defectuosa controlándolos, la relación de ellos con Dios y el uno con el otro está arruinada. Su destino en Dios fue confiscado y ellos le pasaron este virus a todos sus descendientes después de ellos. El resultado es el caos y la destrucción que nosotros vemos en el mundo hoy. Todos nosotros sabemos que hemos nacido con la mejor computadora que ha sido colocada en medio de las orejas. Es totalmente asombroso lo que Dios hizo creando el cerebro humano. ¡Qué regalo! Sin embargo, no importa qué tan bueno es el equipo duro, el hardware, si no tiene la información del software correcta. La Biblia, propiedad de Dios, es la información, es el software, diseñada para operar nuestro equipo duro, el hardware, de tal manera que podamos vivir exitosamente. Es tan poderoso el Salmo 1 que promete que vamos a tener éxito en todo lo que hagamos si nosotros meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Meditar es simplemente el proceso de recordar la palabra y traerla de vuelta a nuestra memoria para pensar en ella. Qué poderosa promesa que todo en nuestra vida saldrá bien. Tendremos éxito simplemente cargando la información del software de la palabra de Dios de vuelta a nuestras mentes y dejándola que nos guíe. Cuando leemos la Biblia no solo estamos dejando a Dios recargar la información, o sea, el software, la información correcta en nosotros, sino que también tiene construido dentro de ella un programa de eliminación de virus. Leer lo que el escritor de Hebreos dice acerca de su notable poder en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Tú tienes que entender esto acerca de la Biblia. Tú lees otros libros, pero este libro te lee a ti. Aleluya. Sí, es viva y poderosa la palabra de Dios. Literalmente, mientras que lees la palabra de Dios, trae la luz de Dios a tu vida. Así como la palabra de Dios entra en tu mente y tu espíritu, hace guerra contra toda obra de Satanás que está en ti. Es una espada de doble filo y llega a donde ningún ser humano puede llegar y hace cosas que ninguna fuerza humana puede hacer. Es el programa definitivo para matar virus que examina cada pensamiento y discierne las intenciones del corazón y elimina aquellos
que son perjudiciales. Cuando miro mis años pasados comparándolos con los de hoy, me quedo asombrado, dice el hermano Jimmy Evans. Mi vida y mente han sido transformados, también la mía. Yo fui preparado para el desastre como joven porque los pecados y la decepción fueron profundamente plantados en mí. El poder de la palabra de Dios, ahora que me he disciplinado a leer la Biblia, la palabra diariamente me ha transformado apropiadamente y ha matado los virus que el diablo había descargado en mí para destruirme. Este trabajo todavía continúa diariamente. Es asombroso y por eso mi vida es exitosa. También la mía. Y espero que también la tuya, si estás leyendo la palabra y dejando y practicándola para que el Espíritu Santo tome control y podamos vencer toda acechanza del enemigo. La palabra de Dios crea intimidad con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, del 1 al 4. Estos versículos del Evangelio de Juan son de lo más importantes de la Biblia. Nos revela a Jesús como la palabra, quien es Dios y el creador de todas las cosas. Jesús es la perfecta representación viviente de la verdad de Dios. Su vida es la encarnación de todo lo que la Biblia tiene que decir. Así que Él es llamado la palabra, sí. Jesús es llamado la palabra. Tenemos que recordar esto de la Biblia. No es algo, es alguien. Nosotros vemos esto en otro importante versículo de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Va la palabra de Dios inspirada, literalmente significa aliento de Dios. En otras palabras, toda la Biblia es el aliento de Dios, dando vida. Es Él. Cuando la leemos, no solo estamos aprendiendo algo, estamos experimentando a alguien. Estamos experimentando a Dios. Vas a encontrar, a medida que tratas de disciplinarte para leer la Biblia, que el diablo te va a pelear con garras y dientes. ¿Por qué? Porque Él sabe que leer la Biblia causará que tú tengas un encuentro personal con Jesús y que le conozcas. Y el diablo odia a Jesús y sabe que una vez que tengas una relación con el Señor, su control sobre ti está roto. He encontrado que cuando leo la Biblia me hace sentir más vivo y espiritualmente fuerte que antes de leerla. Y lo más importante que he encontrado es que Dios me encuentra allí, en esos tiempos. Dios me habla, me anima, me ama y me consuela. Él se hace real a través de su palabra y mi relación personal crece en directa correlación con mi devoción a las Escrituras. He aquí lo que Jesús dijo de sus palabras. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Simplemente es imposible conocer a Jesús aparte de su palabra.
La palabra de Dios nos sana. Karen, la esposa de Jimmy Evans, cuando se casaron tenía baja autoestima. Ella se odiaba a sí misma aunque pensaba que amaba al Señor, pero no pensaba que el Señor la amaba a ella. Karen cargaba con heridas desde su niñez que le habían dejado cicatrices profundas. Karen es físicamente atractiva y siempre lo ha sido, pero ella creía que era fea. Constantemente se bajaba su autoestima y dudaba del amor de Dios para ella. A pesar de su condición, ella leía su Biblia todos los días. Leyéndola se aturdía con ella. Ella tuvo un tiempo fácil creyendo las escrituras acerca del juicio y el infierno con las que ella reforzaba que Dios no la amaba a ella y que Dios quería castigarla. Sin embargo, cuando ella leía del amor y la misericordia de Dios, ella se burlaba. Ella creía que Dios amaba a otros, pero ella no podía recibirlo para ella. De todas maneras, Karen leía su Biblia todos los días y aunque no pasó de un día para otro, la palabra de Dios la sanó y la transformó de una niña derrotada a una leona para Dios. Dios también sanó a Jimmy Evans, quien desarrolló unas pequeñas glándulas en la cara y no tenía cura. Dios le dijo que le hablara esas glándulas en su barbilla después de leer la siguiente escritura. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 22 al 24. La palabra de Dios produce fe en nosotros. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La obediencia a la palabra le permitió declararla cada día hasta que fue sano al cabo de 10 días. Por el poder de creer y confesar la palabra de Dios, somos sanados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, profesión de fe. Esto significa que las palabras de nuestra boca que están en acuerdo con la palabra de Dios permiten que Jesús complete su obra en nosotros. Al contrario, sin una confesión de fe o con una confesión negativa, nosotros limitamos lo que Jesús puede hacer por nosotros. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Nosotros en tu propia vida y en la vida de otros alrededor tuyo, que nosotros vivamos al nivel de nuestras palabras. Parte de la sanidad que Dios ministra en su palabra toma lugar dentro de nosotros, según vamos leyendo y meditando en la palabra. Pero el resto toma lugar cuando confesamos la palabra sobre nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestras finanzas y nuestras circunstancias. La palabra es poderosa para sanar, pero tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Dirijamos nuestra confesión a Él y cambiemos la naturaleza de nuestra conversación. Aleluya. Te adoramos, Señor. Qué lindo eres. La palabra de Dios nos da poder para obtener la victoria sobre el diablo.
la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el reino invisible de las tinieblas. Es contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos ha dado la habilidad de vencer sobre toda fuerza del enemigo. Él ha derrotado al diablo por nosotros y nos ha dado y no ha dado en el derecho de nacimiento la victoria. Sin embargo, la victoria no es automática. Solo porque somos creyentes, nosotros tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado para que seamos exitosos y vivir como deberíamos. En ninguna parte hay una realidad de esta verdad que sea tan evidente como la batalla que libró Jesús contra Satanás después de 40 días de ayuno en contra de la tentación. La batalla entera que se libró entre ellos fueron intercambios de palabras y pensamientos. Aquí está cómo pasó. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 3 al 11. Notemos que en cada caso, cuando el diablo viene, ataca a Jesús, es con una media verdad o una tentación. Jesús le citó la palabra escrito está. El resultado fue la victoria contra el mismo diablo. Nosotros simplemente no podemos entender el poder nuclear de la palabra de Dios en el reino espiritual. No es solo una espada, es la más poderosa arma en el universo. Una escritura hablada por fe puede vencer los poderes del infierno. Por el resto de tu vida, tú tienes un enemigo, el diablo y sus demonios, y ellos tratarán de defraudarte de cada bendición y promesa que Dios tiene para ti. Te tienes que poner la armadura y pelear por tu victoria. Acuérdate que Satanás usó la misma palabra de Dios para tentar
a Jesucristo. Cuanto más no va a usar cada bendición y cada promesa para defraudar, para que te sientas defraudado, para que te sientas totalmente sin esperanza. Pero recuerda, tú te tienes que poner la armadura y pelear tu victoria. Y ponerte la armadura no es decir, ok, me voy a poner el casco de la salvación, ok, y hacer como que te pones el casco de la salvación. No, el yelmo que cubre nuestros ojos, cubre nuestros oídos, estos sentidos, la boca, ese casco que cubre nuestro rostro, eso es para que la salvación del alma que ya vino a tu vida, no venga Satanás a querer desviar tu mirada, a querer desviar lo que escuchas, a querer desviar hasta lo que hablas. No, entonces tú cuando pienses en la armadura de Dios, que es el yelmo de la salvación, gracias Dios porque yo creí en Jesucristo, tú salvaste mi vida y yo voy a cuidar lo que miro, lo que escucho, lo que hablo, hasta lo que huelo y hasta lo que palpo. Y otra cosa, cuando se habla del cinturón de la verdad, lo que quiere decir es que te aprietes muy bien, porque cuando tú hablas la verdad, es porque estás conociendo la palabra de Dios y Dios dice, si eres mi discípulo y aprendes mis palabras, conocerás la verdad y cuando hablas la verdad que te hará libre. Y así cada uno cuando dice del escudo de la fe, quiere decir que me voy a agarrar el escudo. Agarrar el escudo de la fe es que yo voy a oír la palabra de Dios para que mi corazón se llene cada día de fe. Y yo le voy a creer a Dios que cuando yo hago algo en fe, diciendo ciertamente las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve, no solamente lo voy a recibir, sino que Dios me va a recompensar por creerle, por confiar en Él. Y así sucesivamente cada una de las partes de la armadura de Dios. Aleluya. Qué hermoso eres, Señor. Qué hermoso eres. La palabra de Dios es el poder de Dios con nosotros cuando le creemos y le confesamos. El diablo va a venir a ti con dudas, temor, condenación, mentiras, confusión, decepción y tentación para derrotarte. Todo lo que necesitas hacer es encontrar una escritura que vaya de acuerdo, que se adapte a tus circunstancias y las cites contra el enemigo tal y como hizo Jesús. No aceptes sus oscuras mentiras como algo que definen quién eres o quién puedes ser o qué puedes hacer. Comienza a confesar la palabra de Dios. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, del 17 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que cuando vamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que tenemos la autoridad de Cristo en su palabra y podemos decirlo, escrito está.
Cristo dijo que nos había dado autoridad, poder de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada me dañará. Y aún así Cristo les dice, ya les di esa fuerza, pero no se regocijen tanto de todo lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque también dice otra escritura, que allá en el reino de los cielos muchos van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Cristo les va a decir, no os conozco. ¿Y sabe por qué? Porque nos enfocamos más en lo que en los resultados del poder de Dios, porque no es poder nuestro, porque cualquiera puede orar y si ora en el nombre de Cristo y la persona que está escuchando cree, va a ser sana, pero eso no quiere decir que tú eres salvo. Por eso dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, porque de otra manera Cristo no nos va a reconocer. Entonces, también está esta parte del apóstol Pablo, donde él dice que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Contentarte con tu situación no quiere decir que Dios no te va a prosperar ni te va a ayudar a salir de la situación o de la manera en que vives en este momento. Pero tenemos que aprender que si hay escasez no quiere decir que no hay comida. Simplemente hay escasez a lo mejor de trabajo, a lo mejor de la economía, pero hay que aprender a contentarnos en esos momentos. Dijo el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero fíjese cómo dijo, y por todo estoy enseñado. ¿Y quién cree usted que le enseñó al apóstol Pablo? El mismo que nos debe estar dirigiendo a nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Dice que aún ha sido preparado para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y ahí es donde está el famoso versículo que muchos de nosotros, gracias a Dios, nos hemos aprendido en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada circunstancia de nuestra vida va a pasar. Todo va a pasar porque Cristo tiene cuidado de nosotros y seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. El diablo no viene anunciando que ya llegó y que quiere hablar con nosotros. No. Él se mezcla en nuestro entorno, en nuestro ambiente, silenciosamente se introduce en nuestros pensamientos, que quiere que nosotros creamos que se originaron en nuestra propia mente o aún que creamos que vienen de Dios. Nosotros tenemos que aprender a descubrir estos pensamientos negativos y destructivos y atribuírselos a la correcta fuente de donde vienen, de nuestro adversario y enemigo, el diablo. Así como descubrimos estos pensamientos, nosotros podemos derrotarlos con el poder de la palabra de Dios. Tengo la esperanza de que tú puedas ver la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Que tengas una nueva disciplina de leer y meditar en la palabra de Dios al menos 20 minutos diarios. Ser parte comprometida de una iglesia creyente de la Biblia y predicadora de la Biblia. Es importante ser bien alimentados espiritualmente en forma regular por un pastor que sepa la palabra de Dios y que te ayude a entenderla. También te puedes unir a pequeños grupos de estudio bíblico en la iglesia. Lo que sea de tiempo y energía que inviertas en conocer la palabra de Dios, pagará eternamente y para siempre. Amigos, hermanos, el que nos está escuchando, hay que meditar en la palabra de Dios. Hay que memorizar la palabra de Dios como lo que es la medicina, la comida del espíritu, la medicina del alma. Todo lo que tú necesitas
es que la palabra de Dios esté en ti. Toma notas, aquí te voy a presentar unas escrituras para meditar y con esto terminamos. Si la palabra de Dios es la que dirige tu vida, todo te saldrá bien. Salmo 1. Si no has leído los 150 salmos, léete el 1. Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hermano, medita en esas palabras. Sé tú como ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Porque si no, dice ese mismo salmo, no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La palabra es la que llena nuestra vida, la que sana nuestra alma, la que nos anima, la que nos saca de la depresión y de todo tipo de situación en la que podamos estar. Te dejo con estas escrituras para meditar. Si quieres saber de la lujuria, inmoralidad, toma nota, y está en preocupación o ansiedad. Si quieres leer del temor, ahí está: enojo, falta de perdón, desánimo, condenación, inseguridad, problemas matrimoniales, orgullo, finanzas. Ahí te estamos dando unas escrituras para que puedas meditar en ellas. Ok, entonces gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra, y te esperamos la próxima semana para el estudio bíblico, 10 pasos hacia Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente. Bye bye.